Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever Santos, soy miembro de la Asociación Estudiantil GeoPuc del área de asuntos académicos y en esta ocasión vamos a hacer videotutoriales para el curso de Geología. En especial, esta diapositiva es para el curso, la primera parte del curso, en especial para el examen parcial. Bueno, empezamos con el capítulo 1, que es Introducción y Conceptos Fundamentales. El curso empieza con la teoría de la nebulosa. Esa teoría se basa principalmente para que explique el origen del sistema solar y de los planetas. Nebulosa lo llaman porque es una materia cósmica. La teoría comienza así. Se dice que hace 5000 años una nebulosa empezó a contraerse por atracción gravitacional. Y con el tiempo comienza a girar tomando una forma de disco. Al tomar una forma de disco, los compuestos más pesados se van hacia el centro del disco y los más livianos hacia la periferia. Entonces, como empieza a girar, se van a formar núcleos. Estos núcleos van a empezar a chocar y van a empezar a formar cuerpos más grandes e incluso a veces más pequeños, así como estos. Y entonces se van a formar los famosos planetésimos. Los planetésimos son como que el protoplaneta de lo que existe ahora. Ahora, el disco estaba girando y en la parte central se acumulaba cuerpos grandes y empezaba a calentarse. Una vez que empieza a aumentar la temperatura en el centro, se forma el protosol, que actualmente es el Sol. Y además hay una función de acreción planetaria, que se van formando planetas, las lunas, satélites naturales, por ejemplo, y los cuerpos pequeños del sistema solar. En las periferias, los elementos de bajo punto de fusión empiezan a solidificarse, por ejemplo el hierro, el níquel y entre otros. Y es así como se forma, por ejemplo, la Tierra, que vamos a hablar a continuación. El origen de la Tierra se basa por la solidificación del hierro y el níquel, por ejemplo. Se dice que al inicio hay una composición y densidad uniforme, y luego los más pesados van a ir al centro y los más livianos, como los silicatos y el aluminio, se van a las partes más lejanas del centro. De esta manera se puede observar de las tres capas principales, que es el núcleo, el manto y la corteza, de acuerdo de cada uno con su composición. Ahora hablamos de la estructura interna. La estructura interna vamos a clasificarlo de dos formas. Una es de acuerdo a la composición, como hemos mencionado hace rato, y otra es de acuerdo a las características mecánicas, por ejemplo, si es sólido, líquido y resiste a la tracción o la compresión. De esta parte hacia esta derecha vamos a clasificarlos según la composición, que es el núcleo, el manto y la corteza, que está de color rojo. Y en el otro lado, de color verde, vamos a ver de acuerdo a las características mecánicas, que está la litosfera, astenosfera, la mesósfera, el núcleo interno y externo. Y ojo que tenga que tener en cuenta las profundidades y los espesores de cada capa. Por ejemplo, aquí podemos ver el espesor de la corteza, o sea, la corteza de la clasificación de las capas composicionales. Podemos ver que tiene dos tipos: corteza oceánica y la corteza continental. Se puede ver que la continental es la más gruesa y que la oceánica es la más delgada, hablando de espesores. Ahí está. Y ojo, que a medida que se va incrementando la profundidad, la presión y la temperatura
así como la densidad, van incrementándose. Así como dije, composicionales y mecánicas de la clasificación. Primero empezamos con los composicionales. Las composicionales están en corteza, manto y núcleo. Corteza encima, manto en el medio y núcleo en el centro del planeta Tierra. En el caso de la corteza, es sólida y tiene baja densidad. No es constante la densidad porque, como mencioné hace rato, habían dos tipos de corteza: continental y oceánica. La continental, como dice su nombre, contiene a los continentes: Sudamérica, África, Europa, Asia, en fin, Groenlandia. En cambio, oceánica está básicamente está debajo de los océanos. La corteza continental, que en la imagen, en la diapositiva anterior vimos que era más gruesa, entonces los espesores están entre 35 y 40 kilómetros, incluso puede llegar a superar a los 70 kilómetros. En la corteza continental vamos a encontrar en abundancia la roca granito, que es una roca de minerales silicatos claros. Y es más deformada y tiene más antigüedad. Ahí está, 3.800 millones de años. Y comparando con la oceánica, por ejemplo, el espesor de la oceánica es menor, mucho menor, 7 kilómetros. Abunda el basalto. Es importante que vean este basalto y granito comparando con los tipos de rocas, que en los capítulos posteriores de las rocas lo van a entender mucho mejor. La oceánica tiene poca deformación, o sea, en el sentido de que es más joven. Y bueno, la edad y la densidad de la oceánica es un poquito mayor que la continental, de 3 y 2.7. Luego de la corteza sigue el manto. El manto se le puede considerar como un semisólido y su densidad está aproximadamente entre 3.3 y 5.7 gramos por centímetros cúbicos. Ahí está. Y su profundidad es de 2.900 kilómetros. Algunos lo consideran como si fuera su espesor, porque en comparación de 2.900 kilómetros con el espesor de la corteza, que es 7 kilómetros incluso, a lo mucho puede llegar a 70 kilómetros. Entonces, comparando 2.900 con ese espesor, se le considera como si fuera todo el espesor, como si fuera igual a su profundidad del manto. El manto es aproximadamente el 82% del volumen de la Tierra. Y cada vez que veas un cambio de corteza, manto y núcleo, es porque hay un cambio de composición química. Por ejemplo, en la corteza, no se comentó, pero está compuesta mayormente por los silicatos, por la sílice y por el aluminio. El manto es por sílice y hierro. En este caso vamos a encontrar la periodita, es la más común en esta capa, pero puede ir variando de densidad porque a medida que vas a profundidad la densidad es un poco mayor, tiene más densidad. Y el núcleo, ahí encontramos al hierro y al níquel, que son los elementos más pesados. Están en el centro de la Tierra, obviamente, porque son más pesados, y su densidad es 11 a comparación de las anteriores, es mucho mayor. Un dato importante, a medida que hay un nombre típico que le llaman cuando vas a mayor profundidad y aumenta la presión, se le llama gradiente térmico, o también le llaman gradiente geotérmico. Luego de las capas composicionales dijimos que había otra clasificación que se llama las capas mecánicas. Ahí eso depende de las características mecánicas o también resistencias mecánicas. Primero estábamos con la litosfera. La litosfera, lito de roca o de piedra, y esferos de esfera, ¿no? Esa es la capa más superior, está entre la corteza y el manto superior. Y como es rígido, recuerdas que de tu curso de resistencia a materiales 1, mientras más rígido es el material, se vuelve más frágil.
y comparación de las demás placas, como está al nivel superior de las demás, tiene temperaturas más bajas a comparación del núcleo, por ejemplo. Su grosor varía, promedio es 100, pero puede llegar a superar los 250 kilómetros. Y en las, como había cortezas oceánicas y cortezas continentales, entonces la litosfera, cuando estén por las capas, por la capa de la corteza continental, va a ser menor la litosfera. Luego sigue la astenosfera, se le llama esfera débil. En este caso tenemos un comportamiento plástico, es fluida, y vamos a alcanzar hasta los 660 kilómetros de profundidad, o incluso se le puede considerar de espesor. Luego de eso sigue la mesósfera. En este caso es una capa sólida a comparación de la astenosfera, y su profundidad, bueno, su espesor es similar al anterior. Luego de la mesósfera vamos a encontrar el núcleo externo y después el núcleo interno. El núcleo externo es el núcleo se divide en dos, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es la capa líquida o plástica, también le llaman, y el núcleo interno es sólido porque está compacto, demasiado compacto. Como dijimos anteriormente, el núcleo está compuesto por hierro y níquel. Recuerden que el hierro es capaz de producir magnetismo. Entonces, como hay un montón de electrones en movimiento, puede generar magnetismo. En este caso, el núcleo externo es el causal del magnetismo de la Tierra. Y en el núcleo interno, bueno, ahí está su radio y es sólido, ¿no? Un punto importante, ¿cómo creen ustedes que se sabe que tenemos capas? O sea, capa, manto, núcleo y corteza. ¿Cómo se puede saber? Eso ahora lo sabemos muy bien, pero antes, por ejemplo, hace 2 siglos, había mucha confusión y no había una unificación como lo hay ahora. Más o menos en el siglo XX, por 1915, bueno, antes de 1915, ya se sabía que había el manto y el núcleo, pero lo que no sabían es que la corteza estaba en movimiento, y era algo que muchos no aceptaban. Entonces apareció Alan Berkner, que propuso su teoría de la deriva continental. Él tuvo la idea de que a inicios de la formación de la Tierra había un solo continente, el denominado continente Pangea, y un solo océano. Ahora, él dijo que este continente se separó en varios, que es lo que estamos ahora. Poco a poco se ha ido separando, pero nunca llegó a explicar, nunca llegó a explicar la razón por la que la corteza se movía. Posteriormente a él se conoció por la dorsal del Atlántico. Esta dorsal se conoció gracias a estudios en las épocas entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entonces, de casualidad, vieron que había actividad volcánica en el fondo marino del Atlántico. Entonces, un estudioso se dio cuenta, propuso la idea de que había corrientes de magma en movimiento. A él lo llamó las corrientes convectivas. Y posteriormente recién se aceptó la idea. Esta idea, junto con la deriva continental y otras bases fundamentales posteriores, recoge como que un resumen, recoge la teoría de las tectónicas de placas. Entonces, las tectónicas de placas te dice que el planeta Tierra, la corteza terrestre, está dividida por diferentes placas. Cada placa tiene sus bordes y depende
de las corrientes convectivas. Por ejemplo, en este punto podemos ver la corriente va así y en esta parte va para allá. Entonces, en esta corriente viene así y vamos a ver una especie de que, como que hay una especie de esfuerzo de tracción en esa parte de la corteza. Es por eso que en esta zona la Tierra como que se está partiendo en dos. Entonces, como está vacío, el magma empieza a subir y se empieza a crear nueva corteza. A eso le llaman la dorsal. Además, la tectónica de placas explica la formación de volcanes. Principalmente es porque las corrientes convectivas son la base fundamental del por qué las placas tectónicas están en movimiento. A continuación vemos un mapa donde se ven las placas tectónicas. Ojo que las placas tectónicas no se definen por el límite de los continentes, sino por la base de los continentes, no por el límite de los continentes, sino por la base submarina. Como dijimos anteriormente, las corrientes convectivas pueden hacer que se separen dos placas tectónicas, o incluso puede ser que se junten. Entonces se nombraron a estos límites de acuerdo si hacía separación o hacía que choquen dos placas tectónicas o que simplemente hagan contacto paralelo. Es por eso que luego vamos a ver tres tipos de bordes: los bordes divergentes, los convergentes y los de falla transformante. Acá vamos a ver que la tectónica de placas llegó a unificar a la geología en general, porque antes de esto había como que algunos estaban a favor de la teoría de Wegener, otros no, otros la contradecían, pero ninguno llegaba a un acuerdo. Entonces la tectónica de placas lo que hizo fue unificarlos y llegamos a un acuerdo. Y explica mayormente que se puede conocer por qué las montañas, las cuencas oceánicas y los volcanes. Incluso puedes entender por qué en ciertos países puedes llegar a un sismo de tal grado mayor y en otros casi ningún sismo ocurre. Hay también ubicación de los volcanes, ¿no? Y depósitos de minerales y de sedimentos. Estos bordes son muy importantes para reconocerlos en el mapa anterior. Aquí. Acá hay una leyenda, tal vez no se ven bien. Cuando se ve unos triangulitos, hay límites convergentes. Y cuando se vea como que dos líneas juntas, son dos rectángulos así chiquitos, es porque hay límites divergentes. Hay creación de nueva corteza o puede ser corteza continental o puede ser corteza oceánica. Y cuando se vea solamente una línea, por ejemplo aquí, es una falla transformante, como la falla de San Andrés. Eso de los límites divergentes, convergentes y de falla transformante vamos a explicarlo a continuación. Primero empezamos con los límites divergentes. Como dice divergentes es porque divergen. Hay dos placas que se van a estar separando. Como se van a estar separando, hay un espacio que van a dejar, y este espacio es aprovechado por el nuevo magma que va a surgir a la superficie, y hay una corteza nueva. Es por eso que le llaman expansión del fondo oceánico. Pero no solo puede ser oceánico, también hay expansión de la corteza continental. Origina la separación de placas, como dijimos. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es un solo caso, pasa otro caso. Ahí está el mar normalmente, y esta placa jala hacia la izquierda y esta placa hacia la derecha. Entonces va a generar fuerza de tensión, se hace delgada hasta que se fractura. Entonces el manto empieza a elevar, ¿no? Empieza a elevar. Hay erupciones volcánicas. Una vez que erupciona, se enfría y queda como roca. Entonces empieza a generar nueva corteza.
Luego tenemos a los límites o bordes convergentes. A estos bordes convergentes le llaman bordes destructivos, porque a comparación de los divergentes que eran constructivos, estos son destructivos. A continuación nos explicamos mejor. Convergentes, como su polares y convergen, o sea, dos placas van a llegar a literalmente chocarse. Entonces, como son dos placas que chocan y una tiene mayor densidad que la otra, una de las dos va a tener que irse por abajo que de la otra. La que va por abajo debe ser la de menor densidad, la de mayor densidad, perdón. Y cuando veamos bordes de convergencia le llamamos las zonas de subducción. Por ejemplo, acá tenemos la corteza, supongamos, los Andes, Océano Pacífico. Tenemos a la corteza, a la placa de Nazca, placa sudamericana y la placa de Nazca. Entonces, esa corteza, perdón, esta placa tiene mayor densidad, entonces va a tender a irse, a subducirse se le llama, a irse por lo bajo de la placa de sudamericana. Entonces, cuando llega hasta cierta profundidad, este material de la corteza empieza a aumentar su temperatura hasta tal punto que llega a convertirse a poco en lava. Entonces, una vez que llega a ser lava, empieza a disminuir su densidad. Y recuerda que un material menos denso va a tender a ir hacia donde haya menos densidad, no hacia donde haya mayor densidad. Es por eso que este nuevo material formado va a empezar a elevarse por acá. Entonces empieza a elevarse y va a chocar con la litosfera. Choca con la litosfera y poco a poco va a ir generando volcanes. A lo que, por ejemplo, en Arequipa ahorita está activo el Ubinas. Ojo, como son dos placas que convergen, puede ser una placa continental con una placa oceánica, una placa continental con otra continental, u otra placa oceánica con una oceánica. En este caso tenemos una placa continental con una placa oceánica. Tenemos el caso de oceánica con oceánica y el caso de continental con continental. En ambos casos, una de las dos tiene que ir necesariamente por debajo que la otra. Y como les dije hace rato, puede generar volcanes o no necesariamente montañas, nada más. Va a depender de la zona. En este caso, cuando sea dos cortezas oceánicas, genera volcanes, pero estos se forman como si fueran islas. Ahora siguen los límites de falla transformante. Los límites de falla transformante no construyen ni destruyen corteza, simplemente es un deslizamiento de una placa respecto a otra. La mayoría de este tipo de límites los van a encontrar en las dorsales oceánicas, pero eso no excluye a la posibilidad de tener límites en la corteza, porque sí hay una conocida que es la falla San Andrés. Y esos límites de falla ocurren debido a que cercanamente hay una zona de subducción o una zona de divergencia, cualquiera de las dos, o incluso las dos. Como hay zonas de divergencia donde se crea nueva corteza y zonas de convergencia donde hay destrucción de corteza, puede que se les ocurra de que la Tierra esté ganando masa o mejor dicho volumen, lo cual es incorrecto. La teoría de la tectónica de placas dice que el área de las placas va variando, pero el total de la Tierra va a ser constante.
Bueno, en este caso podemos ver los tres tipos de límites. Acá, falla reformante, convergencia y divergencia. Y por último tenemos al ciclo de las rocas. En este caso solamente se le va a dar algo introductorio, pero en capítulos posteriores van a llevarlo con mayor intensidad a este tema. En este caso, como decíamos antes, cuando se crea nueva corteza o incluso cuando hay generación de volcanes o montañas, por ejemplo, acá tenemos una nueva montaña, entonces partimos de ahí y tenemos, en el caso de erupción de volcanes, el magma se va a enfriar en la superficie terrestre, se enfría y van a cristalizar algunos minerales. Entonces van a aparecer rocas dependiendo de su composición, algunas rocas que tengan más hierro que níquel, más hierro y níquel, otros tienen más potasio, silicio o silicatos, mejor dicho. Dependiendo de la composición, hay rocas que soportan más, tienen más resistencia a la intemperie que otras. Entonces, de acuerdo a eso, si vemos rocas, bueno, si hay rocas en la superficie, tenemos el agua, el viento, incluso el hombre, que son agentes erosivos, también hay actividad biológica, que lo que van a hacer es a este magma que se ha solidificado, ha cristalizado, se ha enfriado, lo van a empezar a desintegrarse poco a poco. A este proceso donde la roca empieza a fracturarse y a perder un poco de masa con el tiempo, es el proceso de meteorización, transporte. A este nuevo material que se ha desintegrado de las rocas, va a ser transportado por algún agente, puede ser aire, puede ser agua. Entonces va a haber un momento, este material puede ir sedimentando en ciertos lugares de acuerdo al tamaño, y llegan a formar sedimentos. Estos sedimentos con el tiempo empiezan a incrementarse, ¿no? Llega un tiempo, llega una capa, supongamos, de arcilla, más arcilla, luego arena, conglomerados. Entonces, a medida que aumentan las capas, aumenta el espesor, y entonces el material que está en las zonas inferiores empieza a soportar mayor presión, entonces se va a compactar. Una vez que llega a compactarse, necesita un material cementante, que por lo general llega a ser los carbonatos. Entonces, una vez que llega a ser sedimento, una posibilidad de ellos es que pase, se empieza a compactarse y empieza a cementarse, y junto con ese material empieza a formarse la roca sedimentaria. La roca sedimentaria se crea a partir de un sedimento, con la compactación, la cementación y también una cristalización. Tienes la roca sedimentaria. Esa roca sedimentaria, una posibilidad es que tenga un proceso donde se incremente la presión, el calor, se incremente tan fuerte que empieza a ser una nueva roca. Entonces, una roca sedimentaria, incluso una roca antes de que haya sido meteorizado, puede llegar a formar una roca metamórfica. Entonces, una roca metamórfica es como que la transformación de una roca ígnea o sedimentaria que haya pasado por un incremento de presión y temperatura, y eso llega a ser una roca metamórfica. Por ejemplo, de la arenisca, que es el sedimento de las arenas, la arenisca, la arcilla, entonces empiezan a compactarse, a litificarse y a cristalizarse, y llegan a formar, puede ser el cuarzo, puede ser el esquisto, y llegan a ser las rocas metamórficas.
Bueno, y una vez que esta roca metamórfica puede llegar a ser de nuevo material de lava. Eso es lo que les acabo de comentar, es un ciclo básico. Eso no quiere decir, por ejemplo, si llegó a ser una roca sedimentaria, no necesariamente va a ser de frente una roca metamórfica. Puede ser incluso que no llegue a ser metamórfica, sino que empiece a meteorizarse y se llega a sedimento otra vez. O sea, no llega mucho. Incluso la metamórfica no necesariamente puede llegar directamente a ser lava. Puede que se haya meteorizado, llega a ser sedimento, luego llega a ser una roca sedimentaria y de nuevo puede ser una roca metamórfica. Entonces es un ciclo de rocas y así va variando la función, ¿no? Por ejemplo, una roca metamórfica, pero tampoco tiene que tener mucho cuidado. No puede decir que una roca metamórfica puede ser directamente, o sea, de un proceso de la noche a la mañana puede ser una roca ígnea. No hay forma de que sea una roca ígnea. Pero lo viceversa sí, porque una roca ígnea puede estar sometida a esfuerzos extremos de calor y presión y puede ser una roca metamórfica. Bueno, eso es parte del capítulo 1, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 2 del curso de geología para el examen parcial. Trata sobre minerales. Primero empecemos con el uso y la importancia que se le da a los minerales. En los minerales prácticamente lo encuentras en todos lugares. Algunos lo usan, por ejemplo, hay dos tipos de arenas. Las arenas silíceas, que están principalmente compuestas de silicatos, lo utilizan para la fabricación de vidrios. Las arcillas rojas, ustedes lo han visto que lo hacen para cerámicas, lo pueden ver en las distintas culturas peruanas. La caliza tiene compuesto principalmente de cal, y lo utilizan principalmente para hacer compuesto al cemento. Los fosfatos es muy útil en lo que es agricultura, lo utilizan como un fertilizante para sus cultivos. La sal, el cloruro de sodio, lo utilizan para hacer conservantes. Han visto en cursos de historia que los antiguos peruanos lo utilizaban para desecar la carne, incluso le llenaban de sal y hacían que dure un poco más de tiempo. El diamante puede servir de lujo, joyerías, o también lo utilizan para hacer abrasiones, o sea, para hacer cortes, principalmente de herramientas de corte. El yeso también puede servir para hacer pulidos, para hacer acabados a las paredes de las casas, de las edificaciones, para hacer acabados. La magnetita es de la piedra imán. Es muy visto en las brújulas. Y el cobre y plata, que son elementos nativos, los van a ver en materiales que conducen electricidad. También lo pueden ver incluso en las medallas donde hay concursos. Bueno, en fin, hay distintos minerales. Características de los minerales. Un mineral tiene como que unas cosas muy específicas, no confundirse con otras cosas. En primer lugar, el mineral ha sido generado por procesos naturales. No es que el hombre haya hecho un laboratorio y haya generado un nuevo mineral. En ese caso, hay casos donde se han creado nuevos minerales por laboratorio, pero ya no serían minerales porque no son procesos naturales. En ese caso tiene otro nombre similar al natural. Por ejemplo,
Es muy común encontrar diamantina, pero no es diamante, es diamantina porque ha sido creado por el hombre, ya, no ha sido por procesos naturales. Otro, que a condiciones ambientales son capaces de quedarse en estado sólido. Son inorgánicos, tienen una composición química característica cuando ha sido creado por ciertas condiciones. Hay algunos minerales que son creados pueden tener diferentes estructuras cristalinas cuando se le lleva por distintas condiciones ambientales. Eso lo podemos saber después. Pero en las condiciones ambientales va a tener una estructura cristalina bien característica. Y la estructura interna es ordenada, por eso se le llama cristalino, estructura cristalina. Bueno, en fin, por eso tiene sus propiedades características. A ver, como le mencionaba hace rato, hay algunos materiales que son capaces de tener diferentes estructuras internas o diferente ordenamiento atómico de acuerdo a las condiciones por las que ha pasado cuando se estaba formando. A este fenómeno se le llama poliformismo. Poli de varios y morfismo viene de morfos, que es de forma, o sea, puede optar de varias formas cristalinas. Es un fenómeno. Tenemos casos de la calcita, el aragonito, el diamante con el grafito, el cuarzo con la cristobalita. Ahora, hay algunos que se confunden el polimorfismo con otro término que a continuación aparece, alotropía. ¿Es lo mismo polimorfismo con alotropía? Tal vez has preguntado una vez, bueno, aquí te va la respuesta. Se dice alotropía cuando también el material es capaz de adoptar varias formas, pero el caso específico es de elementos puros, por ejemplo el hidrógeno. Y el polimorfismo ya no se basa solamente en elementos nativos o elementos naturales, elementos puros, perdón. Ya es un término un poco más general. Principales propiedades de los minerales. Estas propiedades que se van a mostrar a continuación son propiedades que uno puede utilizarlos para realizar un diagnóstico simple. No necesariamente implica que son muy útiles para reconocerlas. Por ejemplo, en su laboratorio van a ver que tú puedes reconocerlos. Por ejemplo, puedes utilizar las reacciones al ácido clorhídrico, algunos utilizan la cristalografía, pero estas propiedades son útiles para hacer un diagnóstico simple. El color es poco fiable, no se recomienda, pero es una propiedad característica. Claro que el color puede variar de acuerdo a las impurezas que tiene el mineral. El brillo se define como la cantidad de luz que puede traspasar a una capa del mineral. Se clasifica en tres tipos, bueno, dos tipos principales, pero algunos se clasifican en un tercero, que es metálicos, no metálicos y algunos que le llaman submetálicos. La raya es el color del polvo que deja el mineral cuando el mineral trata de hacer una abrasión al corcho de porcelana. Hay posibilidad que deje polvo o que no deje polvo, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que sucede, la interpretación que uno se hereda, pero la raya es el color del polvo que se deja, del color del polvo del mineral que deja sobre la superficie que se raya. Exfoliación es una tendencia a romperse por ciertos planos. Recuerden que el mineral está compuesto por una estructura cristalina que se repite y de acuerdo al mineral va a tener enlaces más fuertes que otros, y también depende de su composición para tener un ordenamiento determinado.
Entonces, si uno rompe un determinado mineral, se puede romper por planos, de acuerdo, por ejemplo, puede ser de forma cúbica, puede ser de forma un poco inclinada, o simplemente por planos. Algunos no tienen, por ejemplo, exfoliación. La fractura, cuando un mineral no tiene exfoliación, se dice que tiene fractura. Por ejemplo, el cuarzo no tiene exfoliación. Es muy sencillo ver si tiene exfoliación, porque se puede ver, cuando tú rompes el mineral, se puede ver muy claro cuál es la estructura que se repite cuando se rompe. En cambio, cuando rompes el mineral, o bien no puedes romperlo, en el caso de que lo rompas, vas a observar de que no se observa una estructura repetitiva. Es el caso del cuarzo, por ejemplo. El peso específico, ese es, bueno, depende de la persona, creo yo, para poder usarlo, pero se basa en comparación del peso con la misma unidad del peso del agua. Tenemos, por ejemplo, el normal es entre 2.5 y 3, que es más o menos la densidad de la corteza terrestre, por 2.7 a 3. Pero hay casos extremadamente raros, por ejemplo la galena, que tiene una densidad de 7.5, está alto, y el oro, que es 20. Luego tenemos a la dureza. La dureza es la resistencia a ser rayado, o a la abrasión. La abrasión es cuando se intenta hacer una hendidura en la superficie del mineral. Y la dureza, por ejemplo, en el curso se va a tratar de categorizar las durezas de los minerales de acuerdo a una escala que se le llama la escala de Mohs. Vemos a continuación. La escala de Mohs trata de clasificar a los minerales de acuerdo a su dureza. Por ejemplo, el mineral más blando, o sea, que tiene menos dureza, es el talco, que en la escala de Mohs tiene 1. Le sigue el yeso con una dureza de 2. Y luego se puede obtener durezas de los objetos típicos que vemos en nuestra vida cotidiana, para más o menos tener una idea de comparar minerales de acuerdo a casos simples. Por ejemplo, nuestra uña tiene una dureza aproximada de 2.5. Luego le sigue la calcita. La calcita tiene un aproximado 3, y aproximadamente tiene la moneda de cobre. La moneda de cobre está en la de moneda de 20 céntimos. Su dureza varía más o menos de 3 a 3.5. Luego le sigue la fluorita, tiene una dureza de 4. Aproximadamente tiene la del alfiler, que del alfiler tampoco es constante, va a variar, pero aproximadamente va de 3.8 a 4 más o menos en la escala de Mohs. Luego de la fluorita sigue el apatito, una dureza de 5. Y podemos ver más o menos qué mineral tiene una mayor dureza. Ojo, mientras mayor dureza tenga el mineral, quiere decir que ha pasado por un mayor tiempo de cristalización. Eso depende de la velocidad de enfriamiento por la que estuvo el magma. Acá podemos ver el vidrio, y en su laboratorio también tienen la porcelana, el corcho de porcelana. De acuerdo, ok. Tenemos los 12 elementos más comunes en la corteza. Está del mayor, que es el oxígeno, hasta el menor, el potasio. Como dice ahí, los 8 primeros constituyen casi el 98% en peso de los elementos. Entonces, al clasificar los minerales, es muy óptimo clasificarlas de acuerdo a los primeros compuestos más abundantes.
Es por eso que se hace una clasificación de minerales de acuerdo a la composición. Como el oxígeno y el silicio son los más abundantes y ellos pueden formar un grupo de 4 oxígenos y una sílice, se le llama grupo de silicatos y son los más abundantes. Lo encuentras en la corteza, lo vas a encontrar en el manto y un poco en el núcleo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a clasificar a los minerales como silicatos y no silicatos. En esta tabla podemos ver al mineral, a la fórmula del compuesto, cómo tiene su exfoliación y más o menos una estructura de los silicatos. Acá los primeritos son los silicatos ferromagnesianos. Dentro de los silicatos vamos a ver dos tipos: los silicatos ferromagnesianos o oscuros y los silicatos claros o los famosos no ferromagnesianos. ¿Por qué son oscuros? Porque abunda el hierro y el magnesio, y los claros abunda el silicato. Ojo, que en los claros no necesariamente implica que no tenga nada de hierro o de magnesio. O sea, la definición dice no tiene nada de hierro y magnesio o tiene poco. Acá podemos ver a los silicatos oscuros. Tenemos al olivino, tenemos al grupo de los piroxenos, la hojita, la rulenda y las micas, la biotita. La biotita también la pueden llamar como una mica oscura. Y los silicatos claros que van de la moscovita, ortosa, plagioclasa y el cuarzo. A la moscovita también se le considera como una mica, y como pertenece a los silicatos claros, la moscovita también se le llama como micas claras. Empecemos con los silicatos. Los silicatos, como mencioné hace rato, están compuestos por una base fundamental de 4 oxígenos y una sílice y una de silicio. Es un ion. A ver. Los silicatos claros o no ferromagnesianos estaba en la parte inferior, que está acá. Y como mencioné hace rato, contienen en su mayoría aluminio, potasio, calcio y sodio, y tiene poco hierro y magnesio. No necesariamente que no tenga nada, sino tiene poco. Y su peso específico lo vas a encontrar más o menos una densidad de la corteza terrestre, 2.7 más o menos. Y lo vas a encontrar en redes tridimensionales y en planos. Luego de los silicatos claros vamos a mencionar a los silicatos oscuros o los ferromagnesianos. Lo vas a encontrar en su mayoría de colores oscuros. Contiene iones de hierro y de magnesio, y su densidad es un poquito mayor porque el hierro y el magnesio tienen una densidad un poco mayor de los metálicos normales. Podemos ver de acuerdo a su estructura. Puede estar en tetraedros simples, sencillos, cadenas dobles, laminares o capas. Eso de acuerdo a la tabla anterior que se mostró acá. En esta tabla cabe resaltar que seguramente en su clase le mencionaron como la reacción de Bowen. Empieza con los olivinos cuando el magma está muy a altas temperaturas. Entonces, conforme se va cristalizando, ojo, cuando te digo cristalizar es porque va a enfriarse de manera muy lenta. Si se enfría muy rápida, solamente puede llegar a ser silicato oscuro. Ojo, si se enfría muy rápido y si es que hay mucho hierro y magnesio. O sea, ¿qué pasaría si el magma está compuesto de poco hierro y magnesio
y de bastantes silicatos claros. Entonces, si se nos llega a enfriar lentamente, vamos a encontrar en la superficie estos tipos de minerales. Entonces la pregunta ¿es sencillo encontrar olivino en la superficie terrestre? La respuesta es no, porque es difícil encontrar magma en la superficie terrestre a las mismas temperaturas que las inferiores del manto, por ejemplo. Hasta que el magma llega a la superficie ya se enfrió, entonces ya empezó a cristalizarse y por lo tanto ya no hay olivino. Entonces va a haber cualquiera de las posteriores, de acuerdo a su grado de cristalización. En ese sentido, el cuarzo es el cristal que se obtiene del lento enfriamiento del magma. Como dijimos hace rato, lo hemos clasificado como silicatos y no silicatos. Entonces, los silicatos ya acabamos de mencionar. Entonces, si tenemos a silicatos, también tenemos a no silicatos. A los no silicatos tenemos en las partes finales, aquí, así como los silicatos tienen un anión que les caracteriza, los no silicatos también, o bien tienen un anión, o si no tienen un elemento que los caracteriza, o también le llaman elemento clave. Así vamos a clasificarlos como un grupo por este lado. Luego más o menos qué tipo de mineral encontramos ahí y su fórmula de ese mineral, y más o menos un interés económico que se le da en la vida cotidiana, más o menos relacionadas a la carrera de ingeniería civil. Primero tenemos a los carbonatos. Los carbonatos, su ion común es el CO3 con carga -2. Un miembro característico, por ejemplo, tenemos a las calcitas y a las dolomitas. Tenemos a sus fórmulas, y las calcitas y las dolomitas son muy usadas en lo que es para producir el cemento Portland, en ambos como la cal. Luego tenemos los haluros. Los haluros tienen compuesto común el cloro, el flúor y el bromo. Haluros, seguramente se les suena como halita, pues ahí tienen a la halita. Tienen a su fórmula que es el cloruro de sodio, y la halita puede encontrarla en la sal común. Luego tenemos a la fluorita. La fluorita tenemos en la fórmula calcio F2 y es útil en la fabricación del acero. Luego tenemos a los sulfuros. Los sulfuros, su ion característico es el S2. El mineral que podemos ver con esta característica es la galena, que es el PbS o sulfuro de y su interés económico es la mena de plomo. Otro mismo característico de los sulfuros es la esfalerita, sulfuro de zinc, y tenemos la mena de zinc. Luego tenemos a los óxidos. Los óxidos tienen unos ion característicos O2-, y tenemos a dos tipos de miembros característicos. El primero es la magnetita. Como dijimos hace rato, la magnetita lo pueden usar como un imán, en este caso para las brújulas, las agujas de las brújulas. Su fórmula ahí está. Y también tenemos al corindón. El corindón, algunos lo usan como una piedra preciosa, pero debido a su dureza que mencioné hace rato, si se dan cuenta, el corindón tiene una dureza de 9, casi una dureza como el diamante. Entonces, como tiene una dureza alta, también es utilizado como una herramienta de corte, o sea, para hacer abrasión. A eso se refiere abrasivo. Abrasivo se refiere a que lo pueden utilizar como una herramienta de corte, así como el diamante.
Luego tenemos a los sulfatos. El sulfato tiene un ion característico SO4 2-. No se vayan a confundir con el ion de los silicatos. De los silicatos es SO4 con 4-. En este caso de los sulfatos es con 2-. No se confundan mucho. Y como miembro característico tenemos al yeso. El yeso, como ya mencioné hace rato, su interés económico es la argamasa. La argamasa es como una especie de mortero, pero se ha utilizado para hacer diseños de muros. Y finalmente tenemos a los elementos nativos. Tenemos el oro. El oro es muy conocido para joyerías, y también lo utilizan para hacer herramientas para transmitir electricidad. Luego tenemos el diamante, es el carbono, elementos puros, ojo, oro, carbono. Aquí tenemos el carbono. El diamante lo utilizan como si fuera una piedra preciosa, y también como su dureza es alta, como dijimos hace rato, así como el corindón, que tenía una dureza de 9, el diamante tenía una dureza de 10, entonces ambos tienen una dureza relativamente alta. Entonces también es utilizado como una herramienta de corte o para hacer abrasiones. Y finalmente la plata. La plata es muy utilizada, tenemos su fórmula, es utilizada en joyerías para hacer cables de electricidad y fotografía. Bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier consulta escriban en los comentarios o recomendaciones. Nos vemos en el próximo video.